Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta oler el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ayúdame, pastor. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholah ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Decimos amén a la palabra. Puede sentarse, gloria a Jesús. Gracias, pastor Carlos. Ay, 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 venga la vigilia. Dígale que está a su lado: vale la pena seguir. Vale la pena seguir. Si él no le dice, dígale usted: vale la pena seguirme. Gloria a Jesús. Elías Tisbita estaba, hermano, oiga bien, en su mejor apogeo del éxito ministerial profético que Dios le había dado. Vuelvo a repetirle: Elías
Elías estaba en su mejor apogeo del éxito ministerial profético que Dios le había dado. Aleluya. Pero frustrado. Pero frustrado. ¿Cuántas veces te has sentido que Dios te ha respondido? Que Dios te ha librado de grandes batallas. Que no necesitas de mucho para que la mano de Dios se mueva a tu favor. Pero frustrado. Aleluya. ¿Será posible eso? Claro que sí. Así estaba el líder. Así estaba el líder. Así que si Elías estaba así, es posible. Y posiblemente alguna vez nos ha pasado a nosotros. O posiblemente por ahí estés tú de esta manera. ¿Por qué le digo de que Elías estaba frustrado? ¿Será por el agotamiento espiritual? ¿Será por la edad? Porque Elías ya tiene un par de añitos. ¿Será por el cansancio que el ministerio demanda? ¿Será por la rutina? Porque a veces volvemos las fiestas de Dios en rutina. Aleluya. ¿Aló? Gloria a Dios. Parece que la frustración de Elías, según algunos exégetas que son bastante dedicados al estudio del tema, dicen que Elías estaba frustrado, o parece que la frustración de Elías se da por el mismo éxito que tiene en ese momento. Un hombre estudioso llamado Felipe Lenz, él decía: Señor, guárdame del éxito. Mis fracasos y mi lucha me recuerdan mis debilidades, pero el éxito me embriaga, decía Felipe Lenz. Hay una paradoja bastante profunda en el ser humano, y es que muchas veces lo que más desea, en algunos casos, quizás en la mayoría, y le voy a pedir que no esté tan espiritual ahorita, quiero que entienda la idea del mensaje que queremos transmitir. Pero les repito, hay una paradoja en el ser humano. Hermano, oiga bien que lo que más desea muchas veces es ser conocido tal como es, pero al mismo tiempo es a lo que más le tiene miedo. Aleluya. Muchas veces, hermano y Gabriel, hay anhelos, hay metas, hay sueños, pero algunas veces causa temor llegar hasta ahí. ¿Cómo así, hermano? Si es lo que más está anhelando. ¡Qué contradicción más grande! Anhelamos ser conocidos plenamente, y por otro lado tenemos miedo de quedar expuestos. ¿Aló? No sé si me está entendiendo. Entonces debemos mirarnos a nosotros mismos. Es importante que como creyentes, como cristianos, como pastores,
De vez en cuando, hermano, y bien, hay que pegarnos una miradita. ¿Me está escuchando? Y cuando le digo que hay que pegarnos una miradita, hay que, hermano, y bien, pegarnos una miradita y vernos tal como somos. Difícilmente, hablándolo personalmente, nos sacamos errores nosotros. Somos buenos para sacar errores a medio mundo. Ay, Señor Jesús. Es fácil señalar a otro. Pero de vez en cuando creo que caería bien que, hermano, oiga bien, nos peguemos una revisión personal y que nos veamos tales como somos. No con la versión editada. ¿Cuál es la versión editada, hermanos? El evangelista Carlos Aguiluz, perdone que lo tome, pero es igual que a mí. Carlos. Esa es la versión editada. El salmista fulano de tal. Lucha, juego. La salmista fulana de tal. La profeta. El vaso. Si hay vaso, también hay masa. ¡Aló! Pastor, de verdad, cuando venimos para la iglesia nos ponemos la manga larga, la corbatita. Y muchas veces desde que salimos de la casa, el primer paso fuera de la casa, nos convertimos en ministros. Aleluya. Pero no lo estoy hablando en el mal sentido. Nos convertimos en guías. Nos convertimos en hombres que amamos la obra de Dios. Y no estoy diciendo que no la amamos. Por eso le estoy pidiendo que ponga mucha atención. Si usted está durmiendo, usted va a salir, hermano, cruzado de este mensaje, hermano. Gloria a Jesús. A su nombre. De vez en cuando es necesario que nos veamos al espejo. Aleluya. Tal y como somos. No con la versión editada. Tal y como somos. En la iglesia tenemos muchas veces versión editada. Difícilmente nos enojamos, pero en la casa nadie nos aguanta. Aleluya. Santo. Es cierto. ¿Sí? Úsalo, Padre. En la iglesia hablamos de fe, de maravilla, de grandeza. Y a veces en la casa nos estamos desmoronando. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Por eso es importante, repito, que de vez en cuando veamos a ese yo interior tal como es. No esa versión que le presentamos al público. Esa versión que le damos, hermano, oiga bien, a la gente con la esperanza de que, hermano, oiga bien, la encuentren más aceptable que la versión real de nosotros. Aleluya. A su nombre. Gloria. Y si nos resulta difícil hacerlo ante otros, por lo menos, hermano, oiga bien, sería muy importante y que por lo menos nos quitemos la versión editada delante de nuestro Señor y nos presentemos tal y como somos. Aleluya. ¿Está escuchando, iglesia del Señor? Una versión editada en la Biblia es aquel fariseo
Y llegó, Señor. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Diezmo de todo lo que gano. Hago ayuno 2 veces por semana. Ayudo al necesitado. No me comparo ni soy como ese pobre publicano que se quedó en la última banca. Cierto. Tuya. En el lado malo, este hombre pues era fariseo. Y sabemos lo que significa en la Biblia ser fariseo. Pero esa situación la podemos trasladar a muchos aspectos de nuestra vida. Y a veces presentamos fortaleza delante de la gente. Pero a veces Dios conoce y sabe que estamos debilitados. Y lo que Dios espera es que nos presentemos tal como somos delante de Él. A su nombre, iglesia del Señor. Y cuando le digo por lo menos delante de Él, porque algo que me ha enseñado el ministerio y el evangelio por muchos años es que los hermanos son crueles, hermano. Cierto. Sí, los hermanos son crueles. Te abrazan cuando te tienen enfrente. Pero algunos están esperando ver qué te sacan para criticarte. Cierto. Ay, Señor Jesús. Y miren, y de estos mismos pastores nos escapamos, hermano. Cada peor. Porque hay gente, hermano, un día me dijo un miembro, que era miembro de la iglesia, hoy ya no están, ya de rato se fueron, pero uno de los miembros que se fue hace rato de la iglesia me dijo, es que pastor fulano actuó así, porque él es vengativo. Y él dijo que un día iba a ver cómo se la desquitaba de la grande que le daba en el mensaje. ¿Aló, iglesia? Entonces hay gente, Jeremías decía, Señor, mis amigos esperan con ansias mi caída. Amigos. Si usted lo lee, Jeremías 18, Jeremías 20, por ahí, literalmente dice, mis amigos. Entonces, hermano, oiga bien, como decía el mensaje anterior, si no aprendemos a hacer eso, no aprenderemos a madurar en la fe. ¿Aló? No aprenderemos a madurar en la fe. La historia del profeta Elías y el modo, hermano, oiga bien, en que actuó hermano, oiga bien, en él, ¿cómo le puedo decir? El modo en el que actuó el Señor con él, así es la idea, nos ayudan a entender, primeramente, el amor. Segundo, la magnanimidad, hermano, oiga bien, de Dios hacia nuestra frágil humanidad. Porque Él sabe quiénes somos. Él nos conoce perfectamente. Y aún cuando a veces nos hemos ganado el castigo y Él va a castigarnos, dice la Biblia que Él se acuerda que somos polvo y Él tiene su mano por misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que debemos de tener claro que el profeta Elías, hermano, hermanita, hermanos nuevos en el evangelio, el profeta Elías no era un superhombre. Yo cuando empecé en el evangelio y me involucré en el ministerio de jóvenes,
Yo veía a los hombres de la Biblia como superhombres, hermano. Como algo fuera de serie, totalmente diferente a nosotros. Pero conforme fui estudiando la Biblia, allá en el Nuevo Testamento aparece un apóstol diciendo que Elías era un hombre igual que tú, igual que yo, sujeto a pasiones igual que todos. A su nombre, iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Elías era un hombre común y corriente. Un hombre que se cansaba. Un hombre que se desanimaba. Un hombre que tenía hambre. Un hombre que le costaba ayunar igual que nosotros. Y no miren que está a su lado, hermano. Gloria a Jesús. También le daba sueño en la vigilia. Mire al otro lado, ya va a ver, así también. Gloria a Jesús. A su nombre, iglesia del Señor. Y cuando la Biblia nos presenta a los héroes de la fe, la Biblia nos lo presenta tal y como ellos son. La Biblia no nos arroja una versión mejorada o editada de estos hombres. Nos muestra la palabra de Dios tal y como ellos son. Entonces, si permitimos, iglesia, que la palabra de Dios nos examine, también la palabra de Dios nos va a mostrar lo que realmente nosotros somos delante de Dios. A su nombre. Diga conmigo: Dios me ama tal como soy. Hay una alabanza de ese perverso que dice: tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo ante ti. Así es, ¿verdad? Tal como soy. Bonita la letra, bonita la letra. Ahí más o menos andaba algo espiritual de ese perverso, pero es una realidad. A su nombre, iglesia del Señor. Entonces Dios nos ama tal como somos. Y Él quiere, hermano, oiga bien, Él quiere ministrarnos a la persona real, no a la persona editada, no a la versión que le presentamos a la gente. Dios quiere ministrar, hermano, oiga bien, al real Marcos Aguilar. Dios quiere ministrar al real Alfonso Rodríguez. Dios quiere ministrar al real Carlos Aguilú. Dios quiere ministrar al real Javier Quintero. Dios quiere ministrar al real Carlos Varela. Dios quiere ministrar a la real Doña, a la real Aloy, de donde me está entendiendo del Señor. El profeta Elías acaba de tener dos grandes victorias. Acaba de mostrar dos grandes hazañas por el poder y la gloria de Dios en su vida. Había demostrado al pueblo, hermano, oiga bien, al pueblo de Israel, que caminaba en dos pensamientos: que Jehová era el Dios todopoderoso. ¿Me está escuchando? Había hecho volver el corazón del pueblo, haciendo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, y lamiendo, dice la Biblia, el holocausto, la leña, las piedras, el agua de la zanja. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando eso pasó, dice la Biblia, que todo el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Hasta los profetas de Baal dijo: Jehová es Dios, sí, pero ustedes vengan para acá. Y sacó el cuchillo y le volvió el buche a todos, hermanos. A su nombre. Dios es bueno, amén, iglesia. Lo tengo yo. 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, degollados. A la iglesia del Señor. Cuando confrontó a Acán, este hombre tenía carácter, hermano, tenía autoridad.
Acá era el rey. Yo le aseguro que si usted ve al presidente frente a usted, le quiebra la boca. Muérete, ¿sí? Pero Elías, hermano, está bien. Lo puso en su lugar. Acá sale de bravo y le dice: mira cómo tienes al pueblo. Como tú no tienes todo trastornado al pueblo por tus idolatrías, le dice. Profetizó que 3 años y medio no iba a llover, hasta que él dijera que lloviera. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Mire las señales, mire la gloria, el respaldo que este hombre tenía. No es fácil, hermano, eso. No pasa en cualquiera lo que pasó en Elías, y no porque él fuera un superhombre. Se va al Monte Carmelo y hace, hermano, oiga bien, que los profetas de Baal clamen a su Dios Baal. Irónicamente, Baal es el Dios del fuego. Y Elías dijo al Dios que responda por fuego. Les está dando ventaja todavía, porque Baal es el Dios del fuego. Y si Baal es el Dios del fuego, entonces ustedes tienen ventaja, les dijo Elías. El que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y miren qué convicción de este hombre. Y les dio chance. Primero, denle ustedes desde las 6 de la mañana, desde las 9 de la mañana empezaron, hermano. Prepararon el holocausto. Los profetas de Baal empezaron a clamar a las 12 del mediodía, y ellos seguían listos a ayudar. Y Elías echándose las palomitas de maíz. ¡Ey, grítale más fuerte! ¡Quítale ahí, hombre! ¡Está dormido su Dios! ¡Háblele más duro! ¿Se imagina Elías en ese panorama, hermano? Se estaba burlando de ellos. Se estaba riendo. Hey, tal vez no se ha bañado, no se lavó bien los oídos, su Dios, grítenle más duro. Y allá estaban los cabezones profetas de Baal gritando. Empezaron a rajar, hermano, la piel, la carne, a sangrar, hermano, y a derramar sangre en el altar, y no pasaba nada. Pero llegaron a las 3 de la tarde, era la hora de ofrecer el holocausto, y le dice Elías: ahora me toca a mí, les dijo Elías. Y lo primero que dice que hizo Elías fue ordenar el altar. Díganle que a su lado: hay que ordenar el altar, alabado sea el nombre del Señor. O sea que así como Elías hizo descender fuego, podemos hacer descender fuego nosotros, sí, pero la clave es ordenar el altar, alabado sea el nombre del Señor. Y puso las piedras, puso la leña, puso el holocausto, el buey partido en 12 pedazos, hizo una zanja y agarró hasta, hermano, el camión de siervos a los profetas de Baal y les dijo: vengan, dame 4 cacharadas de agua. Y allá van los profetas de Baal a traerle agua, hermano, que también había hecho el holocausto. Y le dice: vayan a otras 4. Y allá van otra vez a traer otras 4 y se las deja. Vayan a traer otras 4, todas 12 cantaradas. Todo aquel que ha cocinado en leña sabe que la leña mojada no agarra fuego. Mira que está a su lado, pues, ese vino mojado, pero no agarra fuego. Pero hermano, en la leña seca sí se enciende. Pero cuando la gloria de Dios está en un lugar, hasta que ande bajo leña mojada, agarra fuego. Y el fuego que hay de venir, hermano. Tuyo, hecho esto, y comenzó a orar Elías. Y cuando estaba Elías orando, dice que el fuego descendió, dejó el holocausto, la leña, la piedra y el agua que estaba en la zanja. ¡Oh, gloria! Pero ahora lo que hemos leído, Elías corre, Elías huye, Elías trata de escapar, hermano, oiga bien, y sale huyendo, tratando de poner, hermano, oiga bien, a salvo su vida en las manos de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Acá le da la noticia
a la perversa Jezabel y le dice todo lo que había acontecido. Y Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice: así niegan los dioses y aún me añadas, si mañana no te pongo igual que uno de estos, no te corto la cabeza también. Mañana a esta hora te huele el ayote también a vos, le dijo. A su nombre. Cuando usted estudia este tema, gloria a Jesús, se escuchan opiniones divididas. Y algunos creen que Elías tenía miedo y otros creen que Elías no tuvo miedo. Aunque cuando leemos el verso, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces algunos creen que tuvo miedo, otros creen que no. Aleluya. Es probable que sí, aunque seguía confiando en Dios. Posiblemente Elías había leído el sabio del mal y se aparta. Posiblemente. Pues sí, porque seguía confiando en Dios. Porque la confianza de Elías nunca se quitó. A su nombre, la iglesia. Entonces Elías tiene un conflicto en su humanidad. Y a esto es a lo que lo quiero llevar. Por un lado confía, hermano, oiga bien, en que Dios le ayudará, en que Dios lo protegerá. Pero el otro lado lo muestra o se muestra muy humano. Esa es la parte no editada. Se muestra muy humano. Al sentir el acecho, al sentir, hermano, oiga bien, la amenaza, al sentir, hermano, oiga bien, el ataque del enemigo, al sentirse solo, pues dice, él mismo lo exclama y le dice a Dios: pues solo yo he quedado. ¿Me está escuchando? Y pues, hermano, oiga bien, al sentirse de esa manera, él se siente frustrado, él se siente, hermano, quizá desanimado, hermano, oiga bien, porque él cree que en alguna manera puede caer también en las manos de Jezabel. ¿Ah, no? Esto sucede también en nosotros. ¿Cómo así, hermano? Cuando vemos a Elías, nos damos cuenta que también esto sucede en nosotros. Somos valientes en la cumbre, en los lugares altos, pero cobardes en los bajos. Aleluya. Cobardes en las llanuras. ¿Me está escuchando, iglesia? Somos expertos mientras tenemos éxito, pero sin el afán de ofender, somos inútiles en medio de las crisis. No hayamos que hacer. Aleluya. Causamos impacto, predicadores, con nuestros mensajes sobre la familia, sobre el matrimonio, pero muchas veces llegamos a casa y lo que llegamos a llegar a casa es un problema muy grande. Causamos impacto al hablar de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y para el que cree todo es posible. Pedir una cosa o lo que pidamos todo en el nombre de Jesús lo recibiremos, hermano. Y comenzamos a hablar, y qué maravilla, y comenzamos a hablar cielos abiertos, y comenzamos a proclamar, hermano, las bendiciones. Pero de repente llegamos a casa y nos damos cuenta que no tenemos un centavo en la bolsa. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Nos paramos a hablar de las llagas de Cristo que sanan. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él llevó cada una de nuestras enfermedades. Él las clavó allá en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios, porque hoy somos sanos en el nombre de Jesús. Y qué bendición, porque Él es médico para excelencia. Y qué bendición, porque el Cristo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y qué bueno. Y la gente, y los que nos oyen, y los que nos ven, se inyectan de fe, pero de repente cuando volvemos a la realidad nos damos cuenta que hay una enfermedad
Algunos hermanos también somos buenos para hacer guerra espiritual. Aleluya. Hacer guerra espiritual no es una oración común, hermano. Hacer guerra espiritual conlleva más eso. Hacer guerra espiritual, hermano, oiga bien, con la autoridad que Cristo te ha dado, tienes la autoridad de atar demonios, tienes la autoridad de echar demonios de tu casa, tienes la autoridad de echar fuera enfermedades. Hacer guerra espiritual, tienes la autoridad de pararte y declarar libertad en la comunidad, en la colonia. Cuando tú estás haciendo guerra espiritual y hay algún grupo santero, agorero, a la par, cerca, haciendo alguno de sus menjurjes, se le quiebra el trabajo porque estás haciendo guerra espiritual, porque la gloria de Dios te está acompañando, está combatiendo contra el diablo, está combatiendo contra sus potestades. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y sabe que es lo irónico, que muchas veces se está haciendo eso y se ve la mano de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque a mí me ha sucedido. Yo, hermano y Gabriel, para la gloria de Dios hemos practicado liberación en persona y los demonios han tenido que salir huyendo. Pero ya cuando caemos en el 20, no tenemos ni para recibir la luz, hermano. Y quieras o no, eso como que trata de alguna manera frustrar nuestra humanidad. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y qué difícil comprender esto. Porque vemos la gloria de Dios y tenemos la autoridad de cambiar la atmósfera en un momento cuando la gloria de Dios nos acompaña. Amén, gloria a Dios. ¿No es cierto que dice el canto que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas? Algunos de ustedes venían con un gran problema de su casa. Algunos de ustedes traían una gran frustración. Algunos de ustedes venían problemados con el esposo, otros con la esposa, otros con los hijos, otros con la economía, algunos con el dolor que cargan en el cuerpo. Pero al venir a este lugar como que parece que todo eso cambia y comienzas a sentir la gloria de Dios y este lugar se convierte en un pedacito de cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Y muchas veces esta no es la realidad y fue la realidad de Elías, fue la realidad de Jeremías, fue la realidad de Job. ¡Aló! Cuando hablamos de Job, hemos hablado muchas veces, hermano, y también lo bonito de Job. Y gloria a Dios, porque no quiero botar el testimonio de Job. Pero es que, hermano, cuando leemos a profundidad del libro, nos damos cuenta que Job maldijo su día y dijo, ojalá que ese día no salga en los calendarios. Y por eso es que no aparece el 30 de febrero en los calendarios. Porque digo, no hay memoria de ese día jamás. Hermano, y también Job maldijo su día. Job en algún momento comenzó a reprochar, comenzó, hermano, a hablar en algún momento de la injusticia de Dios. ¿Aló? Comenzó a decir, ¿cómo es posible que prosperas a los malos, a los impíos? ¿Cómo es posible que esto le va bien? Se mueren llenos de paz, hermano, y bien. Pero llegó un momento en el que Dios le dijo, no, hijito, ahorita, mira, eso es lo que quería, buscar a la persona real, no a la editada. La editada es con uno, la editada es varón temeroso, varón piadoso, lleno de Dios, varón que se esforzaba a hacer lo bueno. Sí, pero la versión real es cuando Job, hermano, sacó lo que había en su corazón y ahora le dice Dios, siéntese, agárrese el cincho, yo le voy a explicar cómo son las cosas. Por eso es que al final Job termina diciendo, yo oírate a mi oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el proyecto de Dios, ese es el propósito de Dios, llevarnos a la persona real. ¿Para qué? Para que lo podamos conocer. A su nombre. Jeremías, hermano. Yo amo a estos hombres de la Biblia, hermano. Después de abrazar, besar y estar una eternidad con Cristo, voy a ir a saludar a Pablo.
Lo voy a abrazar también. Le voy a dar gracias por qué precioso contenido el que nos dejó en el Nuevo Testamento con todas las cartas paulinas. Después voy a abrazar a Moisés, hermano. Ese hombre tuvo aguante. A ese hombre le dijeron: vas a sacar a este pueblo y lo vas a meter a la tierra prometida. Yo le voy a dar por heredad. Y hermano, él iba dentro de la promesa. Pero hermano, oiga bien, la persona real, la persona editada de Moisés era: no había ningún hombre en la tierra como Moisés, manso y humilde. ¿Aló? Pero la persona real era cuando ya no aguantó. Hermano, oiga bien, y le mandaron a hablar a la piedra y ya no aguantaba. No le habló a la piedra: vaya, tomen agua, a ver. ¡Gloria a Cristo! Y le dio agua. Antes de agua hasta vaciarse. Así les ha de haber dicho en el idioma hebreo o arameo o cananeo. Hermano, oiga bien, Moisés. Y Dios lo dejó. Donde ya todos se saciaron de la sed que tenían. Le dice: Moisés, le dice Dios, te necesito en la oficina, hijo. Aleluya. Y ya Moisés sintió un semblante diferente de Dios. Y Moisés se va a la oficina de Dios. Diga: Señor, pase. Y ya pasa Moisés: séntate. Señor, fíjate, aquí no hable, cállese. ¿A qué te mandé? Háblale a la piedra, Señor. ¿Y qué hiciste? Le pegué, Señor. No entras a la tierra prometida. Señor, no entras y punto. Que le vaya bien, sálgase. Aleluya. Cuando yo leo esto, yo lloro. Por eso voy a abrazar a Moisés. Porque Moisés no se perdió, no se condenó, pero se le quitó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y le dijo Dios como consuelo: solo la vas a ir a ver desde lo lejos, para que veas que todo lo que has hecho no ha sido en vano. No ha sido en vano. Y la visualizó Moisés. ¿Se da cuenta cómo pueden cambiar las cosas de un rato para otro, hermano? Y no es que Dios sea cambiante. No, Él es fiel, Él es justo. A su nombre. La versión editada de Jeremías, ¿verdad? Jeremías en la puerta del templo, hermano. Gloria a Jesús, profetizando: arrepiéntanse. Se lo voy a parafrasear: si no se vuelven a Jehová, los enemigos vendrán y los saquearán. Humíllense, humíllense. Pero como ya el juicio era determinante, vienen los enemigos. No peleen, no hagan ustedes, no presenten resistencia. Solo bajen la cabeza y dejen que Dios haga lo que va a hacer. Entonces el mensaje como que era contradictorio, porque lo que los judíos querían escuchar era que le dijera: agarren las armas, peleen, hagámosle frente, que vamos a vencer en el nombre de Dios. No, ahorita nos va a tocar pagar el precio, así que sujetémonos a lo que Dios ha hecho como veredicto en nuestra vida, hermano. Y pasó predicando, profetizando 40 años. Jeremías, me está escuchando, iglesia del Señor. Llegó un momento que, a pesar de tanta revelación que Dios le dio, de tanta profecía, hermano, y también dijo Jeremías: cada vez que abro mi boca es afrenta. Ahí ya no es la versión editada, ahí es la persona real. Me duele que no me escuchen, me duele que me ignoren, me duele que cada vez que predico me dicen loco, me duele que esta gente no entienda, me duele, Señor. Así que ya no voy a predicar, buscadme a otro. ¿Sabe qué hizo Dios cuando Jeremías le presentó la carta de renuncia a Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Ni la sacó de sobre, hermano. Ni se molestó en sacarla de sobre Dios. Porque en esa versión
Y qué lindo, hermano, oiga bien. Es bonito, y se lo digo como predicador, pararse al frente y predicar y ver que la gloria de Dios se comienza a mover y que muchas personas comienzan a ser bendecidas. Algunos comienzan, hermano, a tomar fuerza, algunos comienzan a ser sanados, algunos comienzan a crecer en fe, algunos comienzan a crecer en carácter, y la obra de Dios se está haciendo a través de su palabra gloriosa que está fluyendo. Pero de repente, oiga, hay momentos difíciles, hay momentos duros, hermano, y que muchas veces, oiga, se lo digo como pastor y predicador, que muchas veces, a veces uno ha necesitado que alguien llegue